Muy buenas noches, Una, muy buenas noches. Todos, por favor, pueden cerrar su micrófono. Muy buenas noches, yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. La noche de hoy tengo el gusto y el agrado de estar en estas capacitaciones del Sindicato en Telecomunicaciones de México con un tema toral para los trabajadores mexicanos. El contenido, ¿qué es un contrato colectivo? Para este objetivo les voy a hacer la presentación de un material. Las partes del colectivo. ¿Cuáles serán o sea, todos sabemos lo que es un contrato de trabajo, ¿no? Es por medio del cual nosotros nos arreglamos con el patrón para poder prestarle un servicio subordinado. Bueno, ¿cuáles serán las características principales del contrato colectivo de trabajo? Pues en primer lugar, que abarca toda una empresa o en ocasiones solo un área específica. En caso de que el patrón se niegue a firmarlo o lo incumpla, existe el derecho a huelga, al paro, así es. Se realizan 3 copias de él, las cuales serán entregadas, la primera al sindicato, la segunda al patrón o a la empresa y la tercera será depositada en los tribunales o en la junta. Pero ya la junta, pues ya sabemos que ya va de salida. El contrato colectivo inicia cuando se entregan estos documentos en la hora y fecha exactas que estipulen las partes. Así es, el sindicato y el patrón nos ponemos de acuerdo para saber en qué momento vamos a dar inicio a esta nueva relación laboral. Se puede dar por terminado cuando haya un mutuo consentimiento de las partes, se termine la obra o la empresa o establecimiento cierre de manera permanente o definitiva. Este documento protege a los empleados de decisiones arbitrarias de su empleador, aunque estos cuentan con la obligación de pagar la cuota sindical. Este pago se realiza al sindicato y es para que todos los trabajadores estén protegidos. ¿Por qué? Porque dentro del sindicato se trabaja. El día de hoy vamos a ver cuáles son los elementos integrantes del contrato colectivo. Tiene dos elementos fundamentales, compañeros, el elemento normativo y los elementos garantes. Los elementos garantes se subdividen a su vez en una envoltura protectora, en los elementos obligacionales y los elementos ocasionales. Toda esta información es tomada del libro Derecho del Trabajo 2 del maestro Mario de la Cueva. En un ejemplo, ¿cuáles serán las partes del contrato colectivo? Son dos. El organismo público, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de contrato colectivo en el que yo colaboré, es el organismo público descentralizado denominado Sistema de Movilidad M1, representado por su directora general Laura Itzel Castillo Juárez, y por la otra, el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros para el Distrito Federal, representado por el secretario general Hugo Manuel Bautista Martínez. Estas son las partes de un contrato colectivo. La vigencia. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, con fecha del 18, da inicio a la revisión general del contrato colectivo de trabajo para la revisión e incremento de los salarios vigentes para trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Esta es la vigencia. Para revisión de contrato colectivo es cada año, compañeros. Y para condiciones generales de trabajo es cada 2 años. Cláusulas ordinarias y transitorias son las dos. En este contrato que les estoy presentando a manera de ejemplo, tenemos 72 cláusulas ordinarias y 12 cláusulas transitorias. A continuación vamos a saber cómo son estas cláusulas. Según la clasificación del contrato del maestro Mario de la Cueva, los elementos normativos del contrato colectivo lo constituyen las cláusulas del contrato que determinan las condiciones individuales y colectivas de la prestación de servicios. Los ejemplos son los que están aquí frente a ustedes. La duración, la jornada, los días de descanso, las vacaciones, el monto de los salarios, la capacitación, las comisiones mixtas y las prestaciones sociales. A la derecha tienen ustedes 3 ejemplos de cláusulas del contrato colectivo. La número 12 de este contrato, que es real y está registrado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, nos dice:
Las trabajadoras y trabajadores sindicalizados laborarán 40 horas semanales en turno diurno, 37.5 en turno mixto y 35 en turno nocturno, distribuidas en 5 días de trabajo con 2 de descanso. En la, en el artículo 29 de este contrato colectivo también se estipula que el organismo que obliga a afiliar, el organismo que es la empresa a la que se presta el trabajo subordinado, se obliga a afiliar a sus trabajadores y trabajadoras al régimen de seguridad social del Seguro Social, IMSS, quedando obligados a cubrir las cuotas que por ley correspondan a pagar. Estas son las cláusulas más importantes que constituyen un contrato de trabajo, el elemento normativo. Ahora vamos a ver otras. El elemento obligacional, que está formado por las normas que aseguran la efectividad del elemento normativo, por las obligaciones que contraen los sindicatos y los empresarios y que contiene el contrato de trabajo y están firmadas por inmediación de sus representantes legales. A manera de ejemplo, están aquí que el organismo, de común acuerdo con el sindicato, otorgará licencia con goce de salario a los miembros de su comité ejecutivo y a 4 de sus comisiones de capacitación. En otro ejemplo de este tipo de cláusulas podemos ver que en la número 45, el organismo se obliga a otorgar mensualmente a sus trabajadoras y trabajadores sindicalizados en dinero o en especie la cantidad de 600 pesos extra a su salario por concepto de ayuda de alimentos. Este es otro tipo de cláusulas. Las siguientes. El maestro Mario de la Cueva nos dice que todas estas cláusulas que inciden directamente en el ingreso económico del trabajador deben estar protegidas por una envoltura protectora, que a su vez son otras cláusulas que hacen que las que están proveyendo al trabajador de beneficios queden protegidas, ¿sí? Esta envoltura protectora hace referencia a la vida, la vigencia temporal o que sea permanente y a su radio de acción territorial. Todo esto del contrato colectivo. Con respecto, especifica el tiempo de aplicación, el lugar o centro de trabajo de la empresa, donde tendrá vigencia y las personas que están siendo regidas por él. Aquí tenemos las cláusulas, genéricamente las cláusulas que integran esta envoltura protectora. Y a manera de ejemplo, aquí por ejemplo en el número 61, que es una cláusula real, dice, el presente contrato se celebra por tiempo indeterminado y será revisado en lo relativo a los salarios al año de su vigencia y según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, firmándose por cuadruplicado. En la cláusula número 62, a manera de ejemplo, dice, las partes se someten expresamente a la competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para cualquier resolución de controversia que surja respecto de su aplicación o interpretación. Así es. Recordemos que el incumplimiento por parte del patrón de las cláusulas contenidas en el contrato de trabajo dan el derecho a los trabajadores de irse al paro, de irse a un paro justificado y legal, un paro avalado por las autoridades y sostenido por las mismas. Ahora, como tercer elemento están los elementos con disposiciones accidentales, ocasionales o transitorias, que se refieren a situaciones que pueden contemplarse en las relaciones obrero-patronales con una aplicación en un periodo corto de tiempo o únicamente en una forma específica de la relación. A manera de ejemplo, en la cláusula 2 nosotros estipulamos que las partes están de acuerdo en revisar los salarios por cuota diaria a más tardar el día 15 de febrero del año 2020, porque el contrato que les estoy hablando es un contrato vivo que se está revisando cada 2 años y cada año en lo concerniente a los salarios. El organismo se compromete a realizar dentro de los 60 días siguientes a la firma del presente contrato las gestiones necesarias ante las autoridades competentes del gobierno de la Ciudad de México para que los carriles de contraflujo queden libres de obstáculos. Vamos a pensar, bueno, ¿y qué tienen que ver los carriles de contraflujo? Fíjense, compañeros, que este es un sindicato de choferes de camión de una empresa privada, que ellos le llaman el organismo,
pero este organismo tiene una concesión federal de transporte. Ujú. Es una empresa privada, completamente privada. Esta empresa tiene una concesión federal con la Ciudad de México que le permite usar las vías de comunicación de manera pues libre para obtener un lucro, ofreciendo el servicio de transporte. Entonces, esta misma empresa se compromete a realizar todas las gestiones para que la Ciudad de México le deje libre el carril y se pueda llevar a cabo el servicio, porque no va a ser imputable la pérdida que tenga la empresa si hay bloqueos en las vías, en las calles, en las avenidas. No es responsabilidad del sindicato si no se puede dar el servicio. Eso es lo que significa esta cláusula. ¿Es una disposición accidental? Sí, porque no se da de manera obligatoria. No todos los días en todas las vías va a haber bloqueos. Pero si es así, el sindicato se deslinda. Y en la 4 que tenemos aquí también como ejemplo, dice que el presente convenio será depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a la brevedad posible. Así es, ambas partes se someten a estos tribunales. Estas son los tipos de cláusulas que contiene un contrato colectivo de manera obligatoria. Y bueno, eh, les agradezco mucho su atención. Qué bueno que están aquí, que en estas capacitaciones para el Sindicato Nacional en Telecomunicaciones de México. Yo soy Elidia Barreiro. Muchas gracias.